Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es este teórico que tiene como objetivo poder enseñarles a ustedes los principios básicos con respecto a semiología. ¿Bien? Pero la semiología que nosotros les vamos a enseñar el día de hoy es para que ustedes la puedan aplicar, en las prácticas clínicas que van a tener desde ahora en adelante, o sea, a partir del 8 de abril en adelante, y también porque lo que van a ver hoy lo van a volver a ver durante toda la cursada de relación médico-paciente y durante toda la cursada de APS-2. O sea que los contenidos que hoy vamos a presentar a ustedes también se los vamos a evaluar en APS-2. Y este teórico se les da hoy, se da el viernes, el sábado la segunda parte y no se ve más. Bien, de ahí la importancia de que estén todos acá el día de hoy, porque vamos a ver muchas semiologías y maniobras de diagnóstico clínico mediante inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, antes de comenzar, aclaraciones. El doctor Calá me avisó de que lo más importante también, que es lo que va a entrar en el parcial, está en el foro de consulta. Desde ahora en adelante, echen una mirada todos los días al foro de consulta, porque toda la información que está contenida ahí ingresa en el parcial. El parcial, por lo general, es de 100 choice, más 5 a desarrollar. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes lean todo el material que está en el foro de consulta, porque cuando llegue la fecha del examen, que es el 4 de mayo, el próximo sábado, se le va a hacer mucho. Comiencen desde ahora a leerlo y se van a dar cuenta de que es un poco más llevadero que leerlo todo junto. El segundo tema que me dijo es de una consulta de un alumno, Alberto López, que me dijo con respecto a la necesidad del médico para interconsultar con psicología. ¿En qué momento es el médico quien tiene que atender y en qué momento tiene que tomar el caso un psicólogo? Eso se lo voy a subir a Facebook y al PESCO. Bueno, la información relativa a esa, porque si yo le agrego más cosas al teórico se va a hacer muy extenso. Entonces la idea es que acá salgamos tipo 21 a 30, máximo 22 horas, máximo. Pero 21 a 30 estar cortando. Entonces, ¿cómo cambiar de un médico a un psicólogo? Se lo subo por PESCO y a Facebook. Bueno, si no se le ha agregado el Facebook, es Cátedra Relación Médico-Paciente 2019. Ahí está toda la información contenida y algo más personal entre ustedes y conmigo, con nosotros como ayudantes. El otro tema que me dijo el doctor Calá que haga énfasis es que con respecto a todas las consultas que tengan, nos lo refieran, ya sea por el canal de PESCO o en último caso en Facebook. Bueno, ¿para qué? Para que todos tengan la información. Por ejemplo, si me preguntan por interno una maniobra que quedó mal explicada o con dudas, capaz que esa misma duda que usted tiene, la tienen todos sus compañeros. Pues si me la hacen de forma personal, tengo que estar dando esa respuesta a cada uno. En cambio, si queda patentado en Facebook, en Facebook y en PESCO, es más fácil de que todos tengan la respuesta. ¿Bien? Vamos a comenzar con la clase. Lo de hoy, vamos a ver generalidades, vamos a ver semiología del aparato respiratorio y semiología del aparato digestivo. El día sábado, este sábado que viene, vamos a ver semiología musculoesquelética y por último semiología cardíaca, que la voy a dar yo. Y también vamos a ver las 70 imágenes más frecuentes en medicina. Que esas 70 imágenes entran también desde ahora hasta la final de APS-2. O sea, entran todo el año. Semiología, vemos una parte ahora. La otra parte ustedes la van a ver en cuarto año con la materia de semiología. Bien, lo que ustedes van a ver hoy es una base muy importante para poder comprender la materia de semiología como tal. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar semiología este año? Ahora, porque ustedes, durante la cursada, para poder aprobar y acreditar la relación médico-paciente, tienen que entregar una historia clínica. Esta historia clínica tiene partes, como ya van a ver en el teórico que vamos a dar más hacia adelante con Natalia Alegre. Tiene partes. Y una de esas partes es la inspección por sistemas, en donde cada uno de ustedes, el día sábado, van a venir acá, van a escuchar todo el teórico y cuando termine vamos a tener talleres prácticos de semiología.
donde van a aprender a auscultarse, a percutirse, a inspeccionarse y palparse entre ustedes mismos. Bueno, con nosotros al frente para que ustedes puedan estar viendo, para que veamos nosotros, comprobemos de que está bien realizado. Queremos que ustedes conozcan un ruido cardíaco, queremos que ustedes conozcan un RHA, queremos que ustedes conozcan un borborismo, queremos que ustedes conozcan todo tipo de sonidos que existen de forma básica por ahora, que después se complementa con semiología en cuarto año, en el ciclo clínico. Bien, primero y principalmente, esta materia está dada, semiología, para que entiendan la historia clínica. Si el doctor o el médico le da la posibilidad de que ustedes inspeccionen a un paciente, utilizan lo que aprendieron. Si no, no, porque no es obligación del médico que usted tenga contacto con un paciente. Bueno, entonces ustedes van a aprender semiología ahora entre ustedes para que tengan una aproximación, pero es para la historia clínica. Después, si el doctor le da tiempo, o si cuando lleguemos a junio nos da el tiempo, vamos a tener un grupito diagnóstico clínico mediante semiología. ¿Bien? Pero lo importante es eso, que quede claro, que si algún compañero viene y me dice que no han tenido práctica con pacientes, todavía no deberían tener práctica con pacientes. Bueno, por ahora, mientras tanto, es así como se está haciendo hasta ahora. Van, escuchan una clase, contestan la guía y se van para las casas. Después sí nos va a dar el tiempo para eso, sobre todo en la PS2. ¿Bien? Bien, lo más importante con todo esto es que ustedes puedan distinguir todos los tipos de maniobras semiológicas según el sistema que estamos evaluando. ¿Para qué? Para que ustedes no queden nadando o tirando manotazos de nadador en el caso de que tenga que ver un paciente de la nada y no queden en vergüenza. ¿Bien? Con esto ustedes van a poder solucionar gran parte de la atención clínica para la historia clínica. Después de esto, nosotros, después del parcial, tenemos otro teórico que se llama comunicación en el momento de la muerte, en la que van a aprender cómo dar la mala noticia a los familiares de su paciente, porque tampoco lo saben. ¿Para qué? Para que el día que les toque a ustedes, o si les llega a atender un paciente y fallece, cómo comunicárselo. ¿Todo para qué? Enfocado al paciente. Por eso la materia de relación médico-paciente, ustedes con sus usuarios. Vamos a ir entonces, si voy muy rápido, si hay algo que aclarar, me lo van diciendo a lo largo de la teoría. Bueno, vamos a aclarar entonces lo que es semiología. Semiología es el estudio de las diversas maniobras que trata de dilucidar una patología mediante la expresión clínica de algún proceso fisiopatológico. Hay muchos que la están viendo taller B, hay muchos que están con anato, con histología. No importa, lo que vamos a ver ahora es todo tan superficial que se le va a hacer fácil, y lo que sea complicado, que sea fisiopatológico, lo vamos a ir explicando. Si alguien no entiende algún concepto de ahora en adelante, levanta la mano y lo dice. No tengan vergüenza. Lo importante es que se vayan de acá con esto visto y aprendido. Bien, existen 4 maniobras importantes, maniobras generalizadas. Lo que yo voy a dar se llama generalidades, es decir, lo básico muy superficial. No voy a ahondar en sistemas. Luego viene Melina con aparato respiratorio, y ahí lo que yo voy a explicar, ella lo va a usar en el sistema respiratorio. Luego, lo que yo voy a dar como generalidades, Serri lo va a aplicar en semiología del aparato digestivo. 4 maniobras básicas: inspección, palpación, percusión y la madre de toda, auscultación. ¿Bien? ¿Mi mochila está por ahí? ¿Me sacan lo que se come? Bien, vamos con la primera diapositiva. Bien, lo que vamos a ver ahora se llama percusión. Con la palabra lo dice, es percutir o hacer vibrar una cavidad o una estructura anatómica con la utilización de las manos. ¿Cuáles manos? Las nuestras. Tenemos una mano dominante y una no dominante. La mano no dominante se va a llamar plesímetro. En este caso, de la mano no dominante, lo que vamos a utilizar es el dedo medio. Este dedo
va a recibir el nombre de dedo plexímetro, con X, plexímetro. La mano dominante, con esta forma, en esta posición, se va a llamar, en esta posición, se va a llamar dedo percutor, porque va a producir el sonido. ¿Bien? Dedo plexímetro, mano no dominante, dedo plexímetro, percutor, y hacemos como si estuviéramos clavando. De esta forma, relajan la mano y comienzan a hacer este ruido, que llevado a la práctica sería algo más o menos así. Uno va haciendo el ruido como percutiendo, como si estuvieras golpeando, pero tu golpe no es directo con el plano del paciente, sino que es así. Lo pueden ir haciendo, ustedes cada uno ahora, la mano esta, la no dominante, relajada, y de esta forma. Háganlo, inténtenlo, y se van a dar cuenta. ¿Ah? Sí, en mi caso, porque yo soy diestro, la mano no dominante para mí es la izquierda. Si usted es zurdo, la mano no dominante sería la derecha. ¿Bien? Entonces, suavemente, háganlo, inténtenlo. Entonces, van a percutir diversas zonas del cuerpo. Y esto nos va a generar ruidos. Nos va a generar ruidos. Bien, tienen que dar la técnica, mano no dominante, sueltecita, dedo percutor, así, dedo del medio, y golpea. ¿Bien? Así. ¿La mano se apoya así o queda media? A ver, acá un ejemplo práctico. Tengo a mi paciente, vamos a hacer una percusión de los espacios intercostales de mi paciente. ¿Cómo percutimos? Pongo mano no dominante sobre el plano del paciente, relajadamente, no la apoyo, la dejo sobre elevada, con el dedo percutor, obviamente acá porque tengo mucho ruido ambiente, pero genera un ruido. Y yo, según la zona que yo voy recorriendo, según la zona que yo voy recorriendo, va a generar un tipo de ruido. ¿Bien? Lo van a practicar en sus clases, o ahora que termine la clase, porque es importante para que entiendan lo que viene ahora. Los tipos de ruido. Tenemos el primer tipo de ruido, en realidad tenemos 5 tipos de ruidos principales. Tenemos, sonidos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué sonidos y por qué ruidos? Porque los sonidos son lo que yo voy a producir y los ruidos son lo que los órganos me van a dar. Los sonidos yo los provoco, los ruidos ellos me los dan a mí. ¿Cómo escucho un ruido? Con el estetoscopio. ¿Cómo escucho un sonido? Con la percusión. ¿Bien? Diferencia entre ruido y sonido. Uno es provocado, otro es natural del órgano. El sonido mate, que es el más característico, dependiendo de la zona que usted va a percutir, es un sonido que es sin aire, que es débil. Y sobre todas las cosas, es de duración corta. Se da en planos macizos, estructuras, sobre todo las óseas. Es un sonido que nos da, que es bien característico de las estructuras que son bien consistentes. Su contrapartida está el sonido timpánico, que el sonido timpánico es un ruido con más eco, que es más normal escucharlo en estructuras huecas. Lo más característico es escucharlo en la bolsa de aire que tenemos a nivel gástrico. ¿Bien? Entonces ahí uno va a sentir eso, o en los pulmones, entre los espacios intercostales. Como ven acá, es un ruido timpánico. Ustedes hagan la percusión después de las intercostales, no en las costillas, en el espacio intercostal. Y van a escuchar los distintos tipos de sonidos que genera un campo pulmonar. El claro o resonante pulmonar es de la percusión del pulmón, pero más hacia lateral. Pero también este resonante pulmonar lo podemos encontrar en otros órganos, en otras estructuras, en la cual tiene aire,
por alguna patología. Por ejemplo, cuando tengo un hidrotórax o tengo alguna cavidad con aire en la que no debería existir, me va a generar un ruido tipo resonante pulmonar. El sonido metálico, como bien dice su nombre, es como si ustedes dejaran caer un metal. Es parecido al timpánico, pero es más resonante, tiene más amplitud, por lo tanto es más agudo. Esto lo podemos sentir mucho en pacientes con patologías tipo respiratoria, como como atelectasias. ¿Bien? Y ya lo van a ir conociendo. ¿Cuál es la diferencia entre el timpánico y el claro? El timpánico, más que nada por la estructura, porque si bien a veces las huecas están llenas de aire, la consistencia es de aire. ¿Bien? En cambio, el claro resonante pulmonar es un gas, entonces tiene una duración distinta. Y aparte que el claro resonante es más específico del pulmón. El timpánico tú lo puedes sentir en otra estructura a nivel corporal. Entonces, esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que entre el sonido que es más alto en el timpánico, en el claro resonante es de más baja tonalidad. Principalmente. Y el último ruido, que es característico de los pacientes con tuberculosis, en el foco de Gón, es la olla encasacada. Este es un ruido generado, si bien estamos hablando de sonido, este es un ruido. ¿Por qué? Se produce de la salida del aire de las cavitaciones que produce Mycoplasma tuberculoso. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium. Entonces, se escucha como un ruido estenótico, es decir, apretado. Es un ruido que es el similar a cuando usted toma una pava de agua y pone una olla y la deja caer, y deja caer el agua en la olla. Ese ruido que se genera es el típico que usted va a escuchar cuando tiene su estetoscopio en los focos de Gón, que es característico de la infección por tuberculosis. Los focos de Gón están en el opérculo, en las ápices pulmonares, tanto izquierdo como derecho. Acá usted va a sentir el ruido de olla encasacada, o también en la percusión se escucha así, porque eso se llama ruido por eso, porque se puede escuchar y con el plesímetro, con la técnica de percusión, se puede también sentir. Lo van a ver mucho, no en esta época, sino que más en la semana epidemiológica que corresponde al mes de julio, en la que llegan algunos casos aislados de tuberculosis. Sobre todo en Roldán llegan algunos pacientes así, los que están cursando, si tienen la posibilidad de tener un paciente, van a dar cuenta del ruido que genera el foco de Gón, la olla encasacada. ¿Bien? Esto es con percusión. Vamos con la palpación. La palpación es muy importante porque la palpación nos va a dar indicios de estructuras que sobresalen o cavitaciones en lugares en los que no debería estar producida. La palpación se puede hacer con una o dos manos, según la maniobra a utilizar. Y lo más importante de esto es que usted tiene que tomar con forma simétrica. Si yo voy a palpar el campo pulmonar izquierdo de mi paciente, inmediatamente con la mano derecha, en este caso es la mía, palpo el campo pulmonar derecho, inmediatamente. ¿Para qué? Para ver irregularidades. Lo que yo quiero ver con esto son irregularidades y desplazamientos de arcos costales o aumento de volumen anteroposterior a nivel abdominal. Que yo tengo, por ejemplo, un cuadrante más sobrelevado que otro, utilizo la palpación. Yo puedo palpar junto con esto, lo que vamos a ver el sábado, los pulsos, los tipos de pulsos. ¿Bien? Ahora, lo más importante con la palpación es que yo puedo palpar tanto tórax como también abdomen. ¿Bien? Entonces yo en tórax, yo voy a pedir que mi paciente emita ruidos. ¿Para qué motivo? Para yo ver las vibraciones. Porque yo puedo sentir mediante la palpación las vibraciones, si son normales o no.
cuando ustedes, ahora que están todos, la mayoría sanitos, sin ninguna patología a nivel respiratoria, a nivel de áreas respiratorias superiores e inferiores, si ustedes se ponen su mano sobre su pecho o sobre su espalda, van a sentir la vibración normal del habla. ¿Bien? Cuando estoy con alguna patología, con la bronquiectasia, con alguna bronquiolitis, van a ver que esas vibraciones aumentan de frecuencia y aumentan su amplitud. Entonces eso se va ganando con la práctica. Por eso es importante que hoy ustedes lo hagan. ¿Bien? En la técnica, no voy a ahondar mucho en la técnica, porque lo vamos a ver con Melina. Con Melina vamos a ver cómo se ausculta y cómo se palpa las partes del sistema del aparato respiratorio. Pero sí sepan de que hay fórmulas para poder realizar la palpación que es con el reborde cubital de ambas manos y apoyando el borde cubital de cada mano voy a hacer la inspección, o sea, la palpación. ¿Para qué? Para ir viendo irregularidades, sobreelevaciones o cavitaciones en lugares que no deben estar presentes. ¿Bien? No sé, por ejemplo, le puedo preguntar, encuentro una sobreelevación en el espacio intercostal. ¿Qué puede ser? Fácil, una costilla. Ahora, si yo digo, encuentro una sobreelevación a nivel del mesogastrio, ¿qué puede ser? Bueno, y ahí cambia la cosa. Una sobreelevación normal es una estructura ósea, es normal. Pero si yo encuentro una sobreelevación a nivel abdominal, me indica otra cosa, que puede ser una patología. Que después vamos a ver con Sergi, con la maniobra de Valsalva, en la cual usted va a poder corroborar o descartar su hipótesis si eso es o no algo patológico. Bien, como digo, esto es muy por encima, porque esto es las generalidades. Bueno, después nosotros el sábado vamos a tener práctica y con esto sí vamos a complementar lo que estamos viendo hoy. Luego de la palpación, tenemos la inspección, que posee algo muy importante. La palpación tiene que hacerse de una forma tal en que la luz incida sobre el plano que estoy estudiando, de forma de que no haya interrupciones. Es decir, yo tengo que ponerme en una posición tal de que mi paciente quede entre la luz y yo. ¿Para qué? Para que mi espalda o mi parte que cubre la luz no cubra la luz que le llega al paciente. Lo ideal también es que sean luces blancas. ¿Por qué motivo? Porque si yo utilizo una luz halógena, una luz de tipo de sodio, que son amarillas, voy a ver al paciente histérico todo el tiempo. Entonces nosotros no queremos diagnosticar hepatitis por todos lados y por la culpa del foco. Sino que en realidad quiero una luz blanca, en el caso que no tenga posibilidad de luz de día. Y si tengo luz de día, mi paciente tiene que quedar entre el plano de la luz y yo. En este caso mi paciente quedaría acá y yo estoy detrás de mi paciente inspeccionando. La inspección igual se hace a ambos lados. Yo tengo que mirar a ambos lados. Por ejemplo, si yo veo el brazo izquierdo, inspecciono el brazo derecho inmediatamente. ¿Para qué? Para yo corroborar o descartar algún aumento de tamaño o una disminución de tamaño, para descartarlo si es patológico o es de la estructura de la persona. Bien. La inspección también yo puedo hacerla mediante la mano. Como vemos acá, algo que es algo muy importante, que el choque de punta, que es esta imagen, que van a ver muchos ustedes en fisiología, en patología, fisiopatología, y en todos lados, que es el choque de punta. Uno de los focos que se puede inspeccionar, que se puede palpar, no se puede percutir. Porque siempre le preguntamos nosotros, indique en qué zona se puede percutir el choque de punta. De partida ya está mal la formulada, porque no se puede percutir. ¿Bien? Se puede inspeccionar, se puede palpar, se puede ocultar si quieren, pero no se puede percutir. Es lo único que no se puede percutir porque es un pulso. Es el ápice del corazón. Entonces, esto. La inspección se puede realizar ya sea sentado, en posición relajada de mi paciente hacia adelante, con todo lo que es el hombro relajado, descansado, o en inspiración profunda, que respire bastante, para yo tener una gran cantidad de espacio para yo poder saber si hay sobreelevaciones que le corresponden a lo que corresponde a un paciente normal. A ver, ¿qué más se me queda?
Bueno, prácticamente eso. Yo en la inspección, ¿sí? ¿Puedes repetir eso de dijiste como que no, donde se puede palpar, no se puede percutir? El choque de punta, que ya lo vamos a ver en semiología cardíaca el sábado, se puede inspeccionar, se puede palpar, se puede ocultar, pero se puede percutir. ¿Bien? Entonces el único que no puede, la demás estructura de todo el cuerpo le puede hacer todo lo que tú quieras. Pero menos al choque de punta porque no sacas nada con percutirlo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el choque de punta entonces? La imagen que está en el cuadrante superior izquierdo. Bien, vamos a seguir. Con la inspección... ¿Cuál izquierdo? Izquierda de Texas. Bien. Con respecto a la inspección, también algo muy importante. ¿Alguien ve inspección de tórax en región posterior? No, eso no está en el pavo. La inspección de tórax a nivel posterior, yo tengo que hacer de la siguiente forma. Mi mano no dominante tiene que abarcar la misma longitud que la mano no dominante. Es decir, si yo tengo entre 15 centímetros lateral de esta mano, mi otra mano debe estar extendida de la misma forma. ¿Para qué? Tomo como referencia la columna de mi paciente, obviamente esto es sin la ropa superior. Tomo y ¿qué hago? Me fijo se condice la distancia entre mi pulgar de una mano con el pulgar de la otra mano. Entonces siento los rebordes costales, siento ambas apófisis espinosas de mi espalda, de mi paciente, y veo que a distancia sean equidistantes. Omóplato con el raquis, omóplato con el raquis, tiene la misma longitud. Esto es normal. Sigo haciendo lo mismo, hasta llegar hasta el final. Bien. Doy vuelta a mi paciente, y esto se puede aplicar también a nivel abdominal, a nivel mamario, cuando hagan el examen físico mamario, a nivel tiroideo, también se puede hacer, y así con toda la estructura. ¿Siempre para qué? Para ver que haya equidistancia. Como nuestro cuerpo prácticamente es simétrico, tenemos que ser equidistantes. Si hay algún aumento de longitud de un lado que del otro, yo puedo decir que estoy frente a una displasia de cadera, a una osteogénesis imperfecta, alguna patología que sea a nivel osteoartromuscular. ¿Bien? Gracias. Eso con respecto a la inspección. Eso con todos los pacientes. Si le llega un paciente con alguna patología cardíaca, la inspección igual va. A todo el sistema. Y por último, para ir cerrando esta parte, vamos a ir con la auscultación. La auscultación se puede hacer principalmente con un fonendoscopio o estetoscopio que sea de diafragma y campana. Bien, este es un estetoscopio, si no lo conocían, creado por Lane en 1816, en Francia, y tiene partes que tienen que conocerlas. Tiene, primero, el tubo el tubo conector que conecta ambos extremos del estetoscopio. Tengo de un lado las olivas, muelle, el tubo conector, unión, diafragma, campana. ¿Colector o conector? Colector es del riñón. De la nefrona. Dice, conector, que conecta. Conecta no. Por ahora no, hay parcial de sábado yo. Bien, diafragma, campana. Sonidos agudos, sonidos graves. Principalmente para el pulmón, principalmente para el corazón. Principalmente para adultos, para pediátricos. ¿De vuelta? ¿Ah? Principalmente para pulmón, corazón, adultos, pediátricos. Agudo, pana, pediátrico y corazón. ¿Ah?
Sí, ¿por qué motivo? Por la calidad del sonido que un bebé me va a generar. Por ahí es más recomendable utilizar la campana para el pediátrico. ¿Por qué motivo? Porque es más agudo. Para pacientes más graves utilizo esta. Pero es indistinto si usted al momento de la práctica quiere escuchar corazón con el diafragma, lo puede hacer. Pero hay focos como por ejemplo, cuando veamos semiología cardíaca, que yo quiero escuchar R3, R4, que son patológicos y fisiológicos hasta en cierta edad, lo hago con la campana. ¿Bien? Este es un tipo de estetoscopio. Tenemos tres tipos de estetoscopios, ¿bien? Tenemos el común, tenemos el simple, que es el propio que sale, que no lo traje ahora, que es el común que viene con el tensiómetro, que tiene diafragma pero tiene campana, y está el Rapaport, que el Rapaport es de doble caño, que también lo tengo, que el viernes lo traigo, que el sábado se lo traigo. El Rapaport es de doble tubo, con doble diafragma y doble campana, que sirve es cardiológico. Lo importante es que lo conozcan el estetoscopio, porque el sábado, si pueden y quieren, lo traen. Si no, acá le vamos a facilitar algunos. Bueno. ¿Sin campana traen igual? Sí, igual. Me confundí cuál eran sonidos graves y cuáles sonidos agudos porque... Sí, mira. En realidad, tú puedes y los graves con el diafragma y los agudos con la campana. Pero en realidad, ahí va en el oído cada uno. Porque cuando tú ya tengas manejo de lo que es auscultación, se te va a hacer fácil utilizar indistintamente de ambos extremos. Recuerden que conozca usted el estetoscopio y sus partes, ¿bien? Así como cuando hicieron histología, cuando hicieron la parte del microscopio, que nunca se lo preguntaron en el parcial, bueno, nosotros capaz que sí. La N 1816. Bien, la auscultación, que es lo más lindo de todo esto, porque la van a utilizar en APS, en relación, en fisiología, ustedes pueden escuchar tres tipos de ruido. Los normales, los agregados y los que son de forma normal producidos por el sonido del habla. Los normales son los primeros, que son productos de la respiración. Los segundos o agregados son los adventicios o patológicos. Y en tercer lugar, la normal, que es el propio de cuando yo me pongo el estetoscopio al escuchar cómo yo estoy hablando. ¿Bien? Acá traje un adelanto que serían los focos los focos cardíacos, que lo vamos a ver el viernes. Sí, ahí al fondo. Bien, tenemos primero que todo el normal, o también el producto de la respiración. ¿Bien? El segundo, el adventicio o patológico agregado. Y en tercer lugar, el propio de la respiración. Bueno, de la voz normal. Tenemos entonces respiración, adventicios y lo de la voz. ¿Bien? Tres tipos de ruido que podemos escuchar. Después, cuando vayamos viendo por sistema, vamos a ir agregando esto a lo que vamos a ver después. ¿Bien? Esta es una, para que no lleguen de lleno a ver lo que viene con Mary y con Charlie, sin saber antes los tipos de procedimientos que existen. La auscultación se puede hacer en decúbito dorsal o en decúbito prono. Pero lo más importante es que siempre una actitud relajada del paciente, en una actitud en la cual el paciente no esté sometido a fuerzas externas que vaya a alterar la producción de un sonido normal. Fuerzas externas como qué? Como ropa, como alguna tensión muscular que vaya a generar algún aumento de la superficie que yo quiero inspeccionar, o sea, que yo quiero ocultar, ¿bien? Y lo otro, el tema de la salvedad que vamos a hacer durante toda la cátedra en la inspección, palpación y percusión y auscultación a nivel mamario, porque en el caso de la mujer, por la presencia de las mamas, nos corre todos los focos. Eso lo viene con cada uno de los sistemas, ¿bien? Ahora, lo importante, el paciente puede estar sentado, acostado y también puede estar sentado, pero siempre con una posición en la cual el paciente
esté relajada. Es decir, si yo voy a tomar a mi paciente, lo voy a inspeccionar que esté de esta posición, con los hombros hacia adelante, y tomando una inspiración profunda, y que mi paciente esté de esta forma. ¿Para qué? Para que los campos pulmonares estén bien accesibles a la auscultación. ¿Bien? Así también con digestivo, que le vamos a pedir inspiraciones, así también con cardíaco, que vamos a pedirle ciertas maniobras para que pueda notarse más grave, o de mejor manera, los sonidos que nos van a generar. Perdón, los ruidos que nos van a generar. Bien, esto era solamente las generalidades. Ahora viene Melina con la parte 1, que es sobre semiología respiratoria. ¿Y la presentación? ¿O con la que tenemos acá? Con la que estaba, sí. Está bien. ¿El 1 o 2? Bien. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? ¿Sí allá? Si podía, no me pude ver percusión. Percusión. Bien. Percusión sería no dominante, dominante. Plesímetro, percutor. Ahí. Bien. Ahí va generando. Un pajarito o un chimuelito. ¿Ya? Ahí. La idea es que haga esto, mira. Ligeramente separado. Ligeramente, sí. De la mano, del plano de tu paciente queda separado. Puedes apoyar el talón de la mano. Así. Así. Y va. Después Sergi con digestivo y Meli con respiratorio me va a explicar bien. ¿Bien? No, después se nota con ustedes. ¿Lo voy cambiando? Bueno chicos, acá bueno, con esta introducción, ¿sí? Los objetivos, como ya nos dijo Gerson, que son más que nada para que ustedes tengan un pantallazo de lo que es la semiología básica, puedan observar si alguna vez les tocan su pulsada, así que sus profesores revisen a pacientes, ustedes tengan una idea y puedan aprovechar más la oportunidad al observar. Y para la parte de historia clínica que después tienen que presentar, como Gerson dijo, ¿sí? Que ya tengan los conocimientos. Entendemos que todavía no van por la parte de tórax, respiratorio, etcétera, la anatomía puede ser, recién están viendo, claro, primer parcial. Así que no se preocupen, quédense con las anotaciones, después se suben los power y todo. Rescaten las partes de los ruidos principalmente, etcétera, y después lo van a poder complementar cuando aprendan bien anatomía, ¿sí? Pero no se desesperen por eso, si no entienden algo. Bueno, como dijo antes Gerson, sí, la diferencia entre sonido y ruido. Sonido era producido, sí, por el operario, y los ruidos son los propios de, en este caso, la respiración, ¿sí? del aire por las distintas vías respiratorias. Vamos a ir con los distintos tipos de ruidos, ¿sí? Bueno, el primero es la salvedad, que es un sonido, ¿sí? Que es el producido normalmente por el pasaje del aire por las vías respiratorias, ¿sí? Es un sonido con tonalidad muy baja y que si está aumentado, ¿sí? Es producto de obstrucciones, digamos, y se escucha más grave el sonido, ¿sí? Bueno, después tenemos el ruido que se llama roncus, ¿sí? Que se da a nivel de las vías aéreas respiratorias altas, principalmente por detrás de la orofaringe, y es producido por una obstrucción a ese nivel, puede haber algún objeto o algo que está provocando ese ronquido, y también, bueno, realmente es como un ronquido, por eso el nombre del ruido este, ¿sí? Y se puede producir también por relajación de la lengua o del paladar blando, y la epiglotis a raíz de eso produce ese sonido. Esto no es la fundación, ¿no? No, esto vos lo escuchás, digamos. Sí, esto es a grandes rasgos, claro. Lo que tú vas a llegar. Algún paciente va a llegar con estos sonidos. Tú ya lo vas a escuchar. Sin hacer ninguna... No, después... No, por ejemplo, algún, no sé, un nene que tiene algún objeto, algo que se tragó, por ejemplo, ¿viste?
y lo vas a escuchar a ese nivel, ¿viste? Después vas a ver, bueno, ahora cuando sigamos... Igual, no quiere decir que si tú lo escuchas, no quiere decir que no lo puedes escuchar con el estetoscopio, lo puedes hacer. O sea, estos sonidos en primera parte, sí, se escuchan a simple oído normal, desnudo. Pero sí lo puedes usar con el estetoscopio y te va a sonar igual. Así que lo puedes hacer. Sí. Generalmente se por patologías también, o sea que eso pues lo van a poder complementar con más conocimiento, por eso que esto es un pantallazo a todo lo que van a ver después. Bueno, otro tipo de ruido es el estridor, se dice acá, que se produce a nivel traqueal, ¿sí? Es en la parte posterior, y también se da por la obstrucción del aire a través de la tráquea, ¿sí? El aire que ingresa, y esto puede ser por una inflamación a ese nivel, por una inflamación también de la faringe, ¿sí? Y se escucha como un silbido más agudo, ¿sí? Bueno, después tenemos las sibilancias, que este es el famoso sí silbido que se escucha, que saben ser como, generalmente los chicos, se sabe por ahí escuchar, es más común, que les silba el pecho, realmente ese sí es muy fácil de distinguir, que es muy agudo el sonido y es producido generalmente por bronquiolitis, etcétera, producción así a nivel del árbol bronquial. ¿Sí? Es un sonido muy finito que le cuesta, digamos, la respiración, el pasaje de esos, a nivel más de las vías aéreas menores. ¿Pasamos? Bien. Ahora, lo importante que dijo Meli es que en el orden que lo dio ella es de vías aéreas superiores a las inferiores. ¿Bien? O sea, vamos a comenzar con los más grosos, que es el ronco, y terminamos con las sibilancias. Allá hay preguntas. Ah, ¿el estertor te faltó? Ah, sí, me lo saqué. Bueno, el estertor es el que se da a nivel del saco alveolar, ¿sí? Que es también a vía respiratoria menor, ¿sí? Que es cuando están colapsados. El aire intenta pasar a través de los alveolos y queda ahí obstruido. Y es como se escucha, ahí Gerson me enseñó la comparación, que es como cuando pones un estetoscopio y te lo frotás con el pelo, se escucha así como un chasquido, como que vos cuando querés separar de dos cosas que están juntas, se escucha ahí el chasquido ese, ¿viste? Como que cuando el aire pasa por una bolsa de papel también puede ser una cosa así que se escucha. Cuando ponen una bolsa de palomitas de pollocro en el microondas y comienza a inflarse, así suena. Claro. Y el murmullo vesicular de la gente dice que es como frotar dos cueros. Dice así. Ya van a ir viendo cuando les toque ahí, ustedes van a relacionar con lo que, Sí, con lo que les parezca más cercano, con lo que más se familiaricen. Bueno, ahora siguiendo, esto es la parte de auscultación, ¿sí? De lo que ya hablaba Gerson, de los distintos focos que hay. Esto es a nivel del dorso, ¿sí? De mirada posterior. Y acá es importante que sepan que siempre se comienza de caudal a cefálico, ¿sí? Es decir, desde la base del pulmón hacia el vértice, ¿sí? Hacia el repertorio del pulmón. Y esto ya se hace para tener una auscultación de manera ordenada y así ir comparando los distintos sectores del pulmón, en este caso para ir detectando de manera ordenada, ¿sí? Esa es la importancia de ser ordenado en este tipo de estudios. Así, por ejemplo, tenemos a nivel interior, sí que se empieza de medial, si acá el 1, vayan siguiendo los números, la numeración, siempre se empieza de medial, ¿sí? Tenemos el 1, el 2 y después lateralizamos, ¿sí? El 3 y el 4, ¿sí? Así lo mismo, arriba vamos siguiendo 5, 6, 7, 8, 9 y 10, este es el segmento medio y allá en posterior, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo los distintos ruidos que fuimos viendo en la diapositiva anterior, que van a poder ir detectando en caso de que haya patología, si no, se va a escuchar el sonido normal, si el murmullo vesicular, que es producto de la respiración normal. ¿Sí? Después si pasamos, está la vista a nivel anterior, que también seguimos el mismo patrón, ¿sí? Acá van a ver la continuación de la numeración, desde inferior a superior, de medial a lateral, ¿sí? Vamos siguiendo 11, 12, 13, 14, etcétera, para ir comparando. Y acá también tenemos la salvedad, presten atención aquí, en los puntos 3 y 14, que están dados para el hombre, ¿sí? Solamente para el hombre. En cambio, 3 y 14', que es acá como lo separamos, que se da
porque si se acuerdan la salvedad entre mujer y hombre que dijo Gerson, las mamas, perfectamente. Por eso se lateralizan estos focos para poder ocultar con mejor precisión y que no interrumpa el tejido al momento de oír, ¿sí? Pasamos, bueno, la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria normal, ustedes según la bibliografía que consulten, van a encontrar que puede variar de 15, 16 a 20, 22, suelen decir. ¿Sí? Acá en la cátedra nosotros utilizamos de 16 a 20, ¿sí? Se homologa hasta 20 la respiración normal en el adulto, ¿sí? La frecuencia respiratoria normal en el adulto, 16 a 20 respiraciones por minuto. Aquí dice 22 porque el PowerPoint es antiguo, lo vienen usando hace bastantes años en la cátedra, pero ya grábense que es hasta 20 respiraciones, es decir, que si les preguntaban parcial, final, etcétera, la frecuencia respiratoria normal de 16 a 20, ¿sí? Eso se va a aclarar para que no preste confusiones, ¿sí? En el niño es de 20 a 30 respiraciones y en el recién nacido de 30 a 50. Al momento de observar la frecuencia respiratoria en un paciente, ¿sí? Es muy importante que ustedes no le adviertan al paciente que van a realizar esa maniobra, ¿sí? Que le van a estar observando la frecuencia para que no la alteren, ¿sí? La importancia de que ustedes sean de manera disimulada para no alterar la respiración normal del paciente. Ustedes pueden hacer como que le van a tomar el pulso, aunque ya se lo hayan tomado, se lo vayan a tomar después, pueden estar distrayéndolo de esa manera, y lo que tienen que prestar atención es principalmente a la parte costal y a la muscular, ¿sí? Ustedes tienen que fijarse que la respiración sea homogénea, ¿sí? Que el patrón sea homogéneo, que no sea ni muy superficial ni muy profunda. Generalmente van a ver que las mujeres tienden a respirar más con el tórax, ¿sí? A insuflar más el tórax, en cambio los hombres con la parte abdominal tienden a exagerar más la respiración a la parte abdominal. No, el hombre echa más pancita. La respiración del hombre, el patrón de respiración del hombre es abdominal. Como que tratamos siempre con la panza. En cambio, la mujer es como que saca más pecho todo el tiempo. Hay un aumento más prominente de la longitud anteroposterior a nivel de circunferencia torácica. ¿Hay una razón anatómica de eso? No sabría decirte, pero en realidad el patrón de respiración es así. No sabría decirte. Igual va a haber un dato que le damos, ustedes van a ver, en la práctica van a empezar a ver. Y asimismo, bueno, tienen que ver la importancia de esto que les decía de la profundidad, etcétera, y observar ¿sí? Que no sea forzosa la respiración, ¿sí? Prestar atención, por ejemplo, si mueve demasiado otras partes del cuerpo, ¿sí? Es decir, que le está costando respirar. Otro músculo muy importante en la respiración accesoria puede ser el esternocleidomastoideo, que lo van a ver aumentado con el trabajo, si a la persona le cuesta respirar. Sí, me acordé que se llama tiraje costal. Lo van a ver mucho en pacientes recién nacidos, pediátricos, en la cual tienen una patología, una bronquiolitis, que ya va a pasar a bronconeumonía, se presenta con una tiraje costal, que es esta retracción a nivel de la fosa supraclavicular. Estas partes se rebaten, es como si yo me tapo la nariz y tomo aire, y se hunde. Esto es muy práctico. Esto es utilización de parte de la musculatura accesoria a nivel del cuello para poder ejercer ese aumento de la longitud antero-posterior para poder llenar más ambos campos pulmonares. Ustedes también ahí, si notan algún patrón así que le está costando a la persona respirar, si es medio forzada, otra cosa que pueden hacer también es colocarle la mano en la zona del hombro y de ahí ver si se eleva demasiado por esta zona que dice la parte supraclavicular, que es una buena manera, ¿no?, de saber. La otra. Bueno, acá vamos a ver los distintos patrones que se dan de la respiración, prácticamente evaluando la frecuencia y la amplitud, ¿sí? Como referencia está la respiración normal, que dijimos de 16 a 20 respiraciones por minuto, que tiene una frecuencia y una amplitud moderada, constante, normal, ¿sí?
Después vamos a tener la del aire atrapado, si lo voy a ir traduciendo más o menos, que es la respiración. Se produce una inspiración normal, ¿sí? El paciente inspira, a veces más, y al momento de expirar, de soltar el aire, ahí tiene dificultad. Hace una expiración prolongada debido a esta dificultad de soltar el aire y queda cierto volumen de aire residual en el pulmón. Y después, bueno, el ciclo se vuelve a repetir y cada vez empieza a inspirar más aire, inspira y al momento de expirar, de nuevo la misma dificultad, ¿sí? Se hace más prolongada por esta dificultad. Es un patrón de restricción, se llama, de la respiración. Después tenemos, bueno, la respiración de tipo atáxica, es otro tipo que hay, que se da por una depresión a nivel del sistema nervioso central en los núcleos respiratorios. ¿Sí? Van a ver después en la anatomía que en el bulbo raquídeo están los núcleos neumotáxico y amnéutico que controlan la respiración. Cuando hay problemas a ese nivel, esta respiración, vieron que cambia el patrón, digamos, de lo que es normal, y se producen distintas inspiraciones, ¿sí? Con distintas amplitudes de onda y de frecuencia. Después se producen periodos de apneas, ¿sí? Que pueden durar entre 2 a 3 segundos, y se vuelve a repetir de nuevo las inspiraciones con un patrón desordenado y de nuevo la apnea, ¿sí? Van a ver que no sigue un patrón regular, ¿sí? Y las frecuencias no van cambiando. Así que bueno, después otro tipo de respiración también es la BIOT, ¿se llama? BIOT, que a diferencia de la táxica, ¿sí? Tiene también sus periodos de apnea, etcétera, pero se da de una manera más ordenada, por así decirlo, como que se va repitiendo esos patrones de inspiración y apneas, se sostienen más en el tiempo, ¿sí? No son tan fluctuantes como la anterior. Y bueno, eso para comparar ahí más o menos, para que ustedes vayan viendo, comparando los gráficos también. La apnea se da por una disminución de la frecuencia respiratoria normal, ¿sí? Se tienen menos de 20 respiraciones por menos de 16 respiraciones por minuto, ¿sí? Bueno, acá dice 12, bueno, esto según las bibliografías, ¿no? Acá como dijimos que la mínima era 16, ténganse que la disminuida es menos de 16 respiraciones por minuto, ¿sí? Así que vieron que son más espaciadas las respiraciones al ser más lentas, ¿sí? Otro tipo son las de chain strokes, ¿sí? Que también se da cuando el paciente empieza a inspirar cada vez más. Vieron que ahí va aumentando, digamos, la amplitud de la onda, ¿sí? Suelta un poquito de aire, expira un poco y después produce una apnea luego de soltar un poco el aire, ¿sí? También tiene dificultades, digamos, al momento de volver a inspirar de nuevo, por eso que necesita la aspiración la hacen más forzada, se producen esta apnea para volver a recuperar aire de a poquito. Empiezan a inspirar de a poco y después vuelve otra vez el mismo patrón. Eso hace que los pacientes sean más sensibles al dióxido de carbono también, como dato que después le vamos a dejar acá en la diapositiva, ¿sí? Algo muy importante que tienen que saber es la distinción entre hipernea y taquipnea, ¿sí? Que esto presta mucha confusión si no se entiende bien. La hipernea son respiraciones con una frecuencia aumentada, ¿sí? Que son de más de 20 respiraciones por minuto y se producen de una manera más profunda y más rápida, ¿sí? Por eso acá ven que son rápidas, ¿sí? La longitud entre cada onda son cada vez más cortas y las amplitudes son altas debido a la profundidad, ¿sí? En cambio, la taquipnea son hasta 20 respiraciones por minuto, digamos. No puede ser más de 20 respiraciones por minuto y no se da con tanta profundidad, ¿sí? Como en la hipernea. 20 o 16. No hice más de 20. No, ahí es 20, porque esa es taquipnea. Ya está haciendo una sobreelevación de la cantidad de respiraciones por minuto. Claro. Claro, es como así decirlo, como un límite. Como que ya llegas al límite y lo mantienes siempre. Sí.
Ahora igual fíjense que la hiperpnea tiene una profundidad, tiene una inspiración y una expiración muy breve, pero bastante profunda, comparada con la taquipnea, cuya profundidad y amplitud está equidistante unas de otras. Son igual, la frecuencia es la misma, pero la amplitud y la longitud de cada una es menor. Siempre más de 20. Siempre más. ¿Y la de Cosmol? ¿Ah? ¿Y la de Cosmol? Ahora bien. Ahora, sí, también es ordenada. Bueno, la de Kussmaul es la que se da frecuentemente en diabetes, en la famosa cetoacidosis diabética, que bueno, acá como ven son respiraciones muy forzosas, ¿sí? Inspira, expira de una manera más profunda el paciente y al momento de expirar generalmente se queja porque le cuesta, ¿sí? Por la dificultad esta que tiene. Es característico del tejido en esta respiración. ¿Sí? ¿Puedes repetir la diferencia de taquipnea y hipernea? Bueno, perfecto. Hipernea, ¿sí? Acá dijimos que son más de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Está más aumentada la frecuencia respiratoria. A su vez, se aumenta también la profundidad, ¿sí? Por eso que vemos que se amplía la onda, ¿sí? La amplitud de onda es mayor. Son expiraciones mucho más profundas y son rápidas, por eso que también se acortan las longitudes entre las ondas, ¿sí? Son muy rápidas. Esto se mantiene. Y en cambio la taquipnea ya está en su nivel máximo de respiración, digamos, mantiene esa respiración de 20, como dijimos lo máximo, y constante, o sea, es decir, que no va a ser no va a variar la profundidad, ¿sí? Por ende vieron que acá la amplitud de la onda está conservada, digamos, ¿sí? No son tan profundas, tan marcadas. Y no es tan rápida tampoco, sí, como esta. ¿Sí? Principalmente entre la respiración máxima, o sea, que esta pasa la respiración máxima y la profundidad. Esos son los aspectos básicos. Y después tenemos la ruidosa, la última que se da, que tiene, bueno, patrones en la inspiración, digamos que se incrementa la frecuencia entre cada respiración, ¿sí? Son como espaciadas las respiraciones que se dan. Por eso vieron que la longitud entre cada onda es más distanciada y se tienen por periodos de respiraciones así más profundas, ¿sí? Espaciado, profundo. Suspiros. Claro, suspiros. Suspiro. Respira, un suspiro fuerte. Respira, un suspiro fuerte. Claro. Y Son más por lento. la mayoría de estas, la táxica y la quejumorosa, son por alteraciones a nivel del bulbo. Son del sistema nervioso central. Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, son más metabólicas. Como proceso de compensación a una alteración de nivel metabólico se compensa con respiratorios. Y sí, igual después están la diapositiva explicando lo mismo que dijimos ahora, para que ya les quede ahí escrito, ¿sí? Bastante fue, pero ¿Esta la ya... van a subir a Perco? Están, desde que comenzó la cátedra, que Ya están está en subidas. desde febrero, para ser pensar. No, al final abajo dice material de ayudantes a alumnos. Ahí está. Esto más que nada para que ustedes usamos los gráficos, esto es la explicación, ¿no? Usamos los gráficos a nivel para que ustedes les quede más, digamos, de una manera más visual y gráficamente, no que se vayan ya a ver si alguien tiene acidosis, tal cosa, más a patología, ¿sí? Ahora, perdón. Sí, no, sí. Ahora igual, no quiere decir que esta explicación se dio y nada más. Claro. En el parcial van a encontrar estas desordenadas, sin no escritas sin eso, y dice, bueno, identificar qué es el cuadro 1, alternativa, o te podemos poner un solo patrón y decir cuál es, qué tipo de respiraciones, con estas 10. ¿Comparado con el normal? No, ya, te podemos colocar así. Acá, principalmente lo que tienen que comparar son las frecuencias de la onda. Ustedes fíjense el gráfico de las ondas, ¿sí? Evalúen la amplitud, la frecuencia, la longitud de la onda y no se vayan mucho a pensar en esto de la acidosis, de que la bronquiolitis, la neumonía y estas cosas, sino que sepan diferenciar los gráficos, ¿sí? Que son gráficos básicos, pero para que ustedes tomen
de referencia a este, que es lo normal, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Esto, que te da un patrón de más rapidez, de Por más ejemplo, profundidad. en el parcial puede aparecer así. Entonces, claro, les pongo la alternativa, indica cuál es. Echen esto. Y ya vaya O alguna vez capaz que aparece esta. ¿Listo? Muy bien, sigamos con el caso. Listo. periodo de apnea, digamos, de la respiración. Lo importante acá es que las preguntas que entran en el parcial puede ser una de estas que les puede aparecer, por ejemplo, al año que yo asumí la cátedra, sí se puso una de estas, una pregunta de estas. Te podemos colocar eso, podemos colocar cuál es la característica de la cetoacidosis, cuál patrón respiratorio es característico de una acidosis diabética. Bien. Era Eso está con la línea pasa que nosotros pedimos ir más rápido. Así explicado, claro. O cuál es más común escuchar en niños, por ejemplo. Y bueno, y ahí vamos viendo, bueno. Pero vemos esto. Pero son las cosas básicas, o sea, no se vayan a andar mucho en por qué se produce la acidosis metabólica y por no se vayan mucho en la parte de eso porque ya van a tener tiempo en otras materias. Bien, ahora viene Charlie. Bueno chicos, ahora vemos la última parte. La última parte que es sistema digestivo con Cerny. Se acaba esto y están libres. Libres de la clase. Y el sábado continuamos con cardio, el músculo nervioso, neuromuscular, perdón, las series de imágenes y las prácticas de todas estas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver aspectos semiológicos, los más básicos del sistema digestivo. Del punto de vista topográfico vamos a dividir el abdomen en 9 regiones, con 2 líneas que son horizontales y 2 verticales. Las líneas horizontales, la superior va a ser por el reborde costal inferior de la 10ª costilla de ambos lados, lateral. Y la línea horizontal inferior va a ser por la espina ilíaca anterosuperior, lateral. Y las líneas verticales van a ser por un punto entre la cresta ilíaca anterosuperior y el pubis, que va a estar el ligamento inguinal. En el punto medio del ligamento inguinal marcamos la línea vertical de ambos lados. Esto nos divide el cuadrante, nos divide el abdomen en 9 cuadrantes, que son de superior a inferior y de izquierda a derecha, el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, zona umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. ¿Qué vamos a encontrar en cada uno de estos cuadrantes? Y los más importantes que nos interesan a nosotros hoy en esta clase es el hígado, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, el lóbulo derecho. Bueno, voy a decir todo por parte, ¿no? Bueno, el hipocondrio derecho vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, la flexura cólica derecha, que sería también el ángulo hepático del colon. Vamos a encontrar también la vesícula biliar con todos los conductos biliares y nada de eso. El polo superior del riñón con la glándula suprarrenal. En el epigastrio vamos a encontrar el estómago como principal y la cabeza del páncreas. Y en el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el vaso, también la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon, también el polo superior del riñón y la cola del páncreas con la glándula suprarrenal. En el flanco derecho vamos a encontrar el colon ascendente, vasos intestinales, el polo inferior del riñón. Del otro lado vamos a encontrar lo mismo, pero el colon descendente. O sea, en el otro flanco, ¿no? En la zona umbilical vamos a encontrar el epiplón mayor, vasos intestinales, el colon transverso y la aorta abdominal. La zona umbilical en algunos libros lo van a encontrar como mesogastrio también. ¿Bien?
En la fosa ilíaca, importante, fosa ilíaca derecha, vamos a tener el apéndice. Además va a tener el apéndice vermiforme, va a estar unido al ciego. Vamos a encontrar el ciego también. Y en el hipogastrio vamos a tener en ambos sexos la vejiga, y si es mujer vamos a tener el útero con los anexos del aparato genital femenino. ¿Qué me falta? Flanco izquierdo lo dije, pero es lo mismo que el derecho, pero el colon descendente. Bueno, en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el colon sigmoide y anexo. La posición anatómica es de cúbito dorsal. Se recomienda utilizar una almohada en la cabeza, y en algunas maniobras tenemos que utilizar los pies flexionados, por eso se recomienda también ponerle una almohada en las piernas. Los pasos básicos que vamos a utilizar son la inspección, como en todos, empezamos con la inspección, pero a diferencia de los otros aparatos o sistemas, vamos a primero empezar con la auscultación y luego de la inspección. ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros al palpar o al percutir el abdomen generamos movimientos. Estos movimientos generan movimientos de aire que pueden nosotros a la auscultación, si lo hacemos luego, escuchar ruidos que serían anormales, pero que no son, los generamos nosotros a partir de estas maniobras. Entonces se realizan antes para escuchar los ruidos que son propios del paciente. Luego seguimos con la percusión y por último la palpación. Entonces, en la inspección, el paciente en el cúbito dorsal, vamos a encontrar que el abdomen va a ser plano en la parte superior y va a tener un leve abovedamiento que va a ser normal en la parte inferior. Luego, vamos a encontrar distintos tipos de abdomen. El abdomen excavado, por ejemplo, en las figuradas, va a ser típico de una persona que está desnutrida. El abdomen B, por ejemplo, es el abdomen en tabla, que es cuando los órganos anteriores, los músculos anteriores del abdomen se encuentran contraídos, por ejemplo, en una peritonitis, y que no observamos movimientos respiratorios. El abdomen C tiene un gran abovedamiento, por ejemplo, lo podemos ver en personas embarazadas, obesas o en ascitis. Pero en ascitis, como ven en esta imagen, tiene protruido el ombligo. Bueno, después los otros abdomen, por ejemplo, el de este lado, el del lado izquierdo superior, podemos ver que tenemos un abovedamiento que es de la mitad del abdomen inferior, y se puede dar, por ejemplo, en las primeras semanas de embarazo, unas 20 semanas de embarazo, y en la imagen más inferior podemos ver que está el tercio inferior más con un abovedamiento asimétrico. Se puede dar, por ejemplo, en patología de útero, un tumor, por ejemplo. Y el abovedamiento del tercio superior puede ser una patología gástrica. Bueno, es importante, por ejemplo, ver la posición del ombligo. Como dijimos, en la citis va a estar protruido, pero también puede tener otras posiciones anatómicas, corrido del lugar, no en el lugar que está. Es importante no. Podemos observar en pacientes que son delgados el pulso aórtico. La auscultación se hace con el paciente respirando lentamente o en apnea. Esta auscultación vamos a tener ruidos normales, sonidos normales que son ruidos hidroaéreos. Estos ruidos hidroaéreos son ruidos constantes, son suaves y son de 5 a 30, lo normal. No duelen y se pueden escuchar a distancia. Estos ruidos hidroaéreos van a estar aumentados en, por ejemplo, una distensión abdominal. Los soplos que vamos a poder encontrar a nivel abdominal son, por ejemplo, el soplo aórtico debido a aneurisma, y los soplos mesentéricos, por ejemplo, debido a una angina de abdomen, el soplo renal de la arteria renal,
por ejemplo, por una hipertensión renovascular. La percusión la vamos a realizar desde la apófisis sifoides, de superior a inferior al hipogastrio, del hipogastrio hacia los fosas ilíacas, desde las fosas ilíacas a los flancos y de los flancos a los hipocondrios. ¿Por qué la realizamos de esta manera? Porque nosotros en el abdomen la percusión la vamos a... eso es importante también. La percusión no la vamos a realizar como en los otros sistemas. Nosotros vamos a apoyar el dedo presímetro vamos a apoyar el dedo presímetro en la pared abdominal. No va a ser como los otros que tenemos una distancia. La apoyamos y con el dedo percutor percutimos. Eso. ¿Por qué la vamos a hacer de esta manera, la disposición de superior a inferior y de inferior de forma radiada? Porque nosotros el ruido que escuchamos va a ser sonido. Lo vamos a escuchar timpánico. Entonces lo vamos a hacer de forma radiada para llegar a los órganos que son macizos, que nos va a dar un tono que es más mate. ¿Qué otras cosas nos dan un sonido mate? Los pulmones, el líquido, por ejemplo, en la citis, que ahora vamos a hablar de eso, y las visceromegalias. Bueno, la citis vamos a tener dos signos, la matidez desplazable y la onda ascítica. En la citis va a ser diagnóstico estos dos signos y los encontramos positivos en el mismo paciente. ¿Querés sentarte ahí? Se va a romper. Está muy frágil. Bueno, muestra las imágenes. El sábado lo vemos con la camilla de la cátedra. Lo que vamos a realizar en la citis, dijimos, matidez desplazable es la imagen hacia la derecha del PowerPoint. Va a ser percusiones, dijimos, el dedo plexímetro va a estar siempre rozando sobre lo que es la zona abdominal. Va a ser percusiones de superior a inferior desde el flanco derecho, como está ubicado, se pone el paciente en decúbito lateral, desde el flanco derecho hacia la zona umbilical. Y la matidez se va a escuchar timpánico, llega a la zona umbilical y se va a empezar a escuchar en la zona inferior matidez. Luego damos vuelta al paciente con su amabilidad, se da vuelta el paciente y lo hacemos del mismo lado. La matidez esta vez va a sonar del lado inferior, opuesto. Entonces, matidez de este lado con el paciente acostado del lado derecho, matidez de este lado con el paciente acostado del lado izquierdo. Esa matidez desplazable es una matidez desplazable positiva en ascitis. La otra técnica, que es la onda ascítica, vamos a tener el paciente en decúbito dorsal. Perdón, no sé qué es ascitis. Ascitis es líquido en el peritoneo. Producto de una patología, Claro. La linfa se drena de lo que serían las cisternas torácicas y de una forma de hiperpermeabilización de la misma cisterna se acumula en el peritoneo. Es producto por ahí de cáncer, por ejemplo, algún proceso metastásico, de algún carcinoma ovárico, producen eso. Ascitis o mixedema también. Son acumulaciones de líquido que no corresponden en el peritoneo. Se caracteriza por el abdomen Globoso. súper inflamado, globoso, que se protruye El ombligo. el ombligo. Entonces, como va a estar de esa manera, va a ser más fácil que hagamos el siguiente signo, que va a ser o maniobra onda ascítica. ¿Cómo es esto? Ubicamos la mano. Necesito todo. ¿O qué busque la camisa? No, vení con tu abdomen acá. Ubicamos la mano, ponele, esto es su epogastrio, no quiero tocar mucho. Ahí está. Ubicamos el pulgar. Sí. Ubicamos el dedo pulgar en el hipogastrio, ¿no? De atrás si nos ven se pueden parar y venir, sí, ya está. Igual vamos a darle la... Ubicamos el dedo pulgar en el hipogastrio y con la mano dominante mía, diestra, hago golpes de esta manera.
tengan en cuenta que el abdomen de un ascítico va a ser así, entonces va a ser más fácil hacer esta maniobra. Mirá. Lo que voy a sentir en la mano que tengo apoyada sobre el abdomen son ondas de líquido acítico. Entonces, onda acítica positiva y es acítica positiva, con estos dos signos positivos. ¿Entendieron? Sí. En la palpación va a ser más importante en abdomen porque la calidad y la cantidad de información que yo pueda obtener de estas maniobras es más importante que la auscultación o que la percusión. Entonces, vamos a tener distintas técnicas, mano manual, dígito-presión o bimanual. Los puntos dolorosos que vamos a poder observar o poder sacar desde la palpación son estos. Desde la cátedra, los más importantes que vamos a tomar y que van a aparecer en el parcial son el punto de McBurney, que va a ser trazar una línea imaginaria desde el ombligo a la cresta ilíaca antero-superior en el tercio distal. En ese punto hacemos presión, dígito-presión. El punto va a ser positivo cuando al paciente yo aplico la presión y a él le duele. Esto generalmente se da en apendicitis. Punto de McBurney positivo. Luego el otro es el punto, en el mismo lugar anatómico del punto de McBurney voy a tener el punto de Bloomberg. Bloomberg va a ser positivo cuando nosotros retiremos la mano. Cuando nosotros retiramos la mano, al paciente le duele. Este signo va a ser positivo en, por ejemplo, una peritonitis. Entonces, McBurney, Bloomberg. ¿Se entendió? ¿Cómo se escribe eso? Ahora te lo muestro. Ahí. Bueno, luego en el borde externo del recto anterior del abdomen derecho y el arco costal, en ese punto que se marca tenemos el punto de Murphy. Nosotros con el paciente en inspiración hacemos presión en este punto y si duele, por ejemplo, va a ser positivo en una colecistitis. Queda claro que es una colecistitis, ¿cierto? Inflamación de la vesícula biliar. Bien, la apendicitis, inflamación de la vesícula y bueno, y peritonitis, inflamación de toda la cavidad peritoneal. Bien. Desde la cátedra hay tres órganos importantes que vamos a palpar. Las imágenes que les van a aparecer a continuación van a entrar en el parcial, de acá hasta PS2. Y las maniobras que les vamos a mostrar, que con los chicos van a practicar el sábado, van a ser tomadas, ustedes las van a tener que hacer en el tercer parcial coloquio. Sí. Van a tener que tener 3 maniobras para poder aprobar. O sea, es una instancia más para poder aprobar. Pueden equivocarse en una sola. De esas maniobras que vamos a dar de las 3, una pueden equivocarse. La palpación de hígado va a tener diferentes maniobras que van a tener algunos nombres propios. Desde la cátedra, si le aparece una imagen de esta, solamente van a tener que poner palpación hepática o palpación de hígado. Vamos a tener las técnicas mano manual, la imagen de la derecha, al paciente se lo empieza a palpar desde el flanco derecho hacia el hipocondrio izquierdo, buscando el reborde del hígado. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al hipocondrio derecho y continuando hacia el epigástreno, todo el hígado, tanto el lóbulo derecho como el izquierdo. Y en la imagen izquierda vamos a tener la palpación mano manual, pero con la mano en cuchara. Las presiones no van a ser con la mano lisa como está en la primera imagen, sino con la mano así, y las presiones son de hacia interno, claro, hacia interno y superior. Esta imagen representa una palpación bimanual. Colocamos la mano, en este caso es izquierda, por debajo del reborde costal, pero inferior, o sea posterior del paciente, y la mano plana. Hacemos presiones como hicimos con la mano manual, lo mismo, encontrando el borde hepático.
Esta tiene nombre propio que es chopar, pero no lo tomamos. La vesícula biliar, ¿se acuerdan del... Lo que no tomamos es el nombre propio, pero sí la maniobra. ¿Bien? ¿Quedó claro eso, cierto? Bien. En la vesícula biliar, ¿se acuerdan del punto de Murphy? Bueno, va a tener otra maniobra. Las dos formas de hacerlo, tanto con digitopresión o así con las dos manos juntas, se toman cualquiera de las dos. La maniobra se va a hacer con el paciente en inspiración, en el mismo punto donde se hizo la digitopresión de Murphy, hacemos presión con los pulgares. O sea que si desaparece así, el vesículo biliar, desaparece así el hígado, o así. ¿Cómo? Cucharita o así. Si te aparece esta imagen, vos es el decís vesículo. Murphy. Ah, bueno. Si te aparece el otro así, es hepático. Ah, bueno. Al paso es hepático. Pero el mismo lugar. Como una superficie mucho más Claro. y en la vesícula debajo de la tocana el fondo de la Ah, el mano Claro. Pero así esta, se hace. Así está la la vesícula y como el técnica del hígado, vaso. ¿Y hay que especificar el tipo de formaciones y la técnica o simplemente se le diga? No, el parcial es múltiple acción. Si nos aparece la imagen y entre las opciones está palpación hepática o palpación de hígado, se pone eso. No hay- No sé, carita, nada de eso. Bueno, y el vaso vamos a tener también técnicas bimanuales, mano-manuales. En esta técnica se usa la mano Tengo una pregunta para palpar, tiene que inspirar o no necesariamente. En esta técnica, en todas las exploraciones de abdomen siempre se le pide al paciente que inspire, porque de acuerdo a cómo inspire va a ser el grado de dolor que él tenga. En algunas maniobras, por ejemplo, en esta se le pide que inspire porque vos al hacer la presión, él ya siente dolor. Pero por ahí es tan fuerte el dolor que va a sentir que él no va a poder continuar con la inspiración. Bueno, entonces en esta maniobra bimanual, la mano izquierda va a estar apoyada sobre el reborde costal y lo que va a hacer, va a generar presión con los dedos sobre la parrilla costal de esta manera y con las eminencias de la palma va a generar presión hacia abajo. De esta manera, la mano derecha va a ir desde el hipocondrio, desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, buscando siempre una masa sólida que es el vaso. Esta maniobra se llama técnica de enganche y tiene nombre propio. ¿Por qué? Porque es la técnica de enganche, pero es una variación de la maniobra. Variaciones porque el paciente presenta el antebrazo, el paciente está apoyado sobre su antebrazo. ¿La mano se desplaza como un barrido o es como de aparte? Es como así, vas tocando. Claro, vas tocando. La mano hace esto, mano engancha se llama. Hace esto en el reborde costal. Siempre buscando algo macizo. Y la otra mano lo que está haciendo es presionando la parrilla costal. Entonces presiona la parrilla costal y hace esta técnica. Esta maniobra se llama el intermedio lateral. Porque es importante, cuando nosotros no podemos palpar el vaso, porque normalmente no está aumentado de tamaño, esta maniobra lo que hace es descender el vaso, haciendo más fácil su palpación. Intermedio lateral se llama porque el paciente no está completamente de cúbito lateral, sino que está a 45 grados con la canilla. Y lo que hacemos es con la mano... con la mano no hábil, que es la izquierda, apoyarla sobre la parrilla costal generando presión. Y con la, bueno, se puede hacer con las dos manos, yo uso esta porque soy diestra.
Y con la mano hábil lo que hacemos es también mano en cuchara, como igual que el hígado, pero él en este caso está en forma de cubito lateral. Lo que hacemos es generar presión hacia arriba del reborde costal, como veníamos haciendo anteriormente con el hígado de la misma manera. Lo que... ¿qué tenía que decir de esta maniobra? Que tiene nombre propio, se llama Negeli. Negeli, Pero no importa. pero ambas estas es palpación de vaso. Sí, en esta técnica que es la variante de Negeli, el médico se va como casi a subirse a la canilla, diríamos así, porque pone la rodilla la pone en la parte lumbar del paciente. Esto lo hace para tener un mejor campo para tocar, palpar al paciente. Como un reparo en la Claro. Y eso es todo. Bien. Chicos, lo importante de esto es la gente y la cátedra sobre también la materia. Lo importante de esto es que les quede claro las maniobras, los signos que acaban de ver, porque les va a tocar hacerlos. Por eso es importante que vengan el sábado. Si no pueden, bueno, se juntan con sus compañeros de curso que sí van a venir el sábado, y en cada una de las prácticas que tengan de acá a julio, las hacen. ¿Bien? Ahora, la más importante es Murphy, Bloomberg, Mark Barney, palpación hepática de vaso. Bien, con Melina, la forma de auscultación de base a superior, y también lo que es percusión, palpación y cómo se hace la determinación de las distancias.